empezar. Viendo, espera que no se abre. Fácil. Bueno. Después de lo del patrimonio, estos son otros atractivos turísticos importantes. Es el Museo Nacional de Tokio, que el Museo Nacional de Tokio es el museo más grande de todo Japón. Este consta de 5 edificios donde se exponen piezas japonesas y aparte de otras culturas asiáticas. Está también el Museo Edo Tokio, que el Museo Edo Tokio rememora lo que es la historia de Tokio desde finales del siglo XVI hasta su revolución industrial. Esta viene siendo una visita imprescindible. El Museo de Ciencias e Innovación, que se llama el Museo Mireikan, es un museo interactivo donde podréis experimentar las últimas novedades científicas y conocer las tendencias futuras. La vestimenta diaria de Japón es como la vestimenta típica occidental. Los pantalones y las camisas no son una novedad. Te pueden decir que algunas vestimentas destacadas de la vestimenta tradicional son las comunes en la vida diaria. Esta danza también es muy importante, la danza tradicional japonesa. Se refiere a las diferentes expresiones asiáticas de danza realizadas en dicho país. Se divide en dos formas principales: Odori, que es originado en el periodo Edo, y el Mai, desarrollado en la parte oeste de Japón. Existe también una variante del Mai llamado Kyomai, que es la danza estilo Kyoto. Ahora bien, vamos con China. Voy a hablar un poco sobre la historia de China. China es una de las 4 civilizaciones antiguas del mundo y la historia escrita de China data de la dinastía Shang, 1600 años antes de Cristo a 1046 años antes de Cristo. Hace más de 3000 años, y las antiguas dinastías es la Jia, la Shang y la Zhou. La bandera de la República Popular China es un paño de color rojo. Es esta y lleva 5 estrellas de color amarillo con 5 puntas, y el paño es de color rojo. La capital es Pekín. Muchos dicen que si es Pekín. Pekín, de hecho es Pekín, pero el otra vez lo busqué y me dice que Pekín es Beijing. Ese es el nombre oficial. El idioma es el mandarín y las religiones predominantes son el budismo, el taoísmo y el confucianismo.
Ahora bien, la moneda, la moneda oficial de China se llama renminbi. Y la clave es Romeo Metro Bravo, que significa moneda del pueblo. Su unidad básica es el yuan. Su clave es Coca Nectar Yankee y ambos términos se utilizan indiferentemente. Entonces, nosotros la vamos a conocer como renminbi. ¿Está muy bien? Ok. Su gastronomía es sopa de aleta de tiburón, el arroz con gui, los bollos de piña y las bebidas típicas es el vino de arroz, el baijiu. Entre los atractivos turísticos está la Gran Muralla. Esta es una de las estructuras hechas por el hombre más impresionantes que existen y más que nada por lo difícil que fue su construcción. Está también la ciudad prohibida, perdón, conocida también como el Palacio Imperial o Museo del Palacio Imperial. Y fue situada en el centro de Beijing, era el centro del poder de las dinastías Ming. Y otro de los atractivos turísticos es los guerreros de terracota, que son un conjunto de más de 8,000 figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño real que fueron enterradas cerca del autoproclamado primer emperador de China de la dinastía Qin Shi Huang en el año 210 a 209 antes de Cristo. Esos son. Entre las ciudades importantes está Beijing, está Hong Kong y está Shanghái. Beijing es la capital de la República Popular China y la segunda ciudad más grande de China. La municipalidad está en manos del gobierno central. Beijing alberga la capitalidad de la nación y aparte es una de las 4 ciudades más importantes del país. Hong Kong está situado en el puerto de Pearl River, al sureste de China y frente al mar de China Meridional, con una superficie total de 1,104 kilómetros cuadrados. Está formada por la isla de Hong Kong, la península de Kowloon y los nuevos territorios. Shanghái es una de las metrópolis internacionales más renombradas y famosas del mundo. Está situada en el santuario del río Yangtze con el mar de Donghai. En el este, a través del mar se puede llegar a la isla de Kyushu, nomás para poder partir. Está lo que es el Monte Tai, la Gran Muralla y las cuevas de Mugao. ¿Perdón? En China, en el patrimonio mundial, por favor. Es el Monte Tai, la Gran Muralla y las cuevas de Mugao. ¿Sí? Ahora bien, de los aeropuertos más visitados está el aeropuerto de Beijing, está el aeropuerto de Pekín, está el aeropuerto de Guangzhou. Eso también anótenlo, el folclore. El folclore de China es muy importante, es la danza del dragón o la danza del león.
son típicas de, de China. La danza del dragón y la danza del león. La vestimenta viene siendo el hanfu, que este viene siendo el elemento más característico del hanfu, vienen siendo las mangas anchas. Tiene dos partes, una túnica que lleva hasta la rodilla, que se llama yi, y una falda estrecha hasta las tobillas, que se llama chan. Los hombres lo acompañaban con un sombrero que podía ser de varios tipos, en cuanto las mujeres solían llevar adornos en el pelo, de forma más o menos abundante. Debajo se vestía un traje de color blanco llamado chungi. Ahora vamos con Israel. Ese es otro de los países muy turísticos, ¿verdad? Al hablar de la historia de Israel como Estado, se inicia con su proclamación de la independencia en el año de 1948. Este hecho histórico se logró después de más de 60 años de esfuerzos políticos y diplomáticos. Esto es por parte del sinoísmo para establecer una nación soberana en la que consideraban que era su patria, la antigua tierra de Israel, también conocida como Palestina desde los tiempos del Imperio Otomano. Esa es la bandera. Esta bandera sí la voy a describir porque es la imagen del David. El color azul en la bandera israelí está basado en el talib, una prenda de vestir religiosa. El imagen David, que viene siendo el escudo de David, o más comúnmente la estrella de David, es el símbolo más frecuentemente asociado con el judaísmo. La capital es Jerusalén. Los idiomas oficiales vienen siendo el árabe y el hebreo, o el hebreo y el árabe. La moneda es el nuevo shekel. La religión, hay tres principales religiones en el país. El judaísmo la profesa el 76%, el islam el 16% y el cristianismo el 2,1%. Y la forma de gobierno es una república parlamentaria. Bien. La gastronomía es el pan pita, el shawarma y el shakshuka. Las bebidas típicas es el Tubi 60 y el Arak. De los atractivos turísticos está el muro occidental, que también conocido como el muro de las lamentaciones, es un sitio emblemático en cuanto a la religión israelí, siendo el lugar más sagrado de todo el judaísmo. Otro de los atractivos turísticos es el Museo de Israel, que fue fundado en Jerusalén, Estado de Israel, en el año de 1965. El museo alberga colecciones enciclopédicas, incluyendo obras desde la prehistoria hasta el día de hoy. Ofrecen la colección arqueológica más extensiva de la Biblia y de la Tierra Santa en el mundo. Entre las ciudades importantes está Jerusalén, que es la ciudad
o sea, más bien en la ciudad se encuentra la Torre de David, el fragmento sobreviviente de la antigua fortaleza, que fue construida en el siglo II años antes de Cristo, según datos históricos. Anteriormente, en el sitio de esta fortaleza se encontraba el Palacio del Rey David. Otro de las ciudades importantes es Tel Aviv, que este distrito fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hermosos edificios de posguerra se han conservado en su territorio. El distrito, el distrito obtuvo su nombre debido a la fachada de los edificios blancos. Otra de las ciudades importantes es el Haifa, que estos son los lugares más famosos de la ciudad, que son las terrazas con paisajes de los jardines de Bahay, y en el corazón de este lugar el santuario como domo dorado de Bahay. Esto también hay que anotarlo en los patrimonios de la humanidad, que es la ciudad vieja de Acre y el Parque Nacional Beit Ari. Ciudad Vieja de Acre y el Parque Nacional Beit Ari. Claro, fácil. De los hoteles turísticos está el hotel Jam Surf Hotel, está el de Orchid Hotel and Resort Area. Aquí los aeropuertos donde hay más llegadas es el Aeropuerto Internacional de Ben Gurion, el Aeropuerto Internacional de Onda y el Aeropuerto de Haifa, Michael Air. Esta danza es muy importante para notarla, la danza temaní, que el baile temaní viene siendo una danza que los judíos han bailado durante muchos siglos antes de la independencia de Israel. La música temaní es muy apreciada en la música judía y en la cultura de Israel. La danza temaní es única en su estilo e impresiona por su belleza y delicadeza. Es un baile funcional, ya que se baila en acontecimientos familiares o religiosos, como parte integral de los mismos y no como entretenimiento. Ese es el tipo de vestimenta, están todos tapados, ¿verdad? Casi creo que nada más lo único de vestimenta es su cara. Y luego ya sigue lo que es Rusia, que es otro de los países, o Rusia la podemos ver del lado de Asia y del lado de Europa. ¿Cierto? Ahora bien, hablar de la historia de Rusia comienza con los eslavos orientales. Los eslavos normalmente emergieron como un grupo reconocible en Europa entre los siglos III y octavo, fundado y dirigido por una clase guerrera noble de vikingos y sus descendientes.
El clima en Rusia es cálido. Aquí, y la bandera habla un poco de su historia. Decía que en la época de Pedro el Grande, perdón, el rojo simbolizaba la soberanía, el azul, el color de la Madre de Dios, que era la protectora de Rusia, y el blanco, la libertad y la independencia. Aparte, además de eso, los tres colores representaban la comunidad en la Rusia blanca, que era Bielorrusia, Rusia menor, donde está Ucrania, y Rusia grande. En nuestros días existe una teoría extraoficial acerca del significado de esos tres colores. El blanco, que simboliza la paz, la pureza y la perfección; el azul, la fe y la fidelidad; y el rojo representa la energía, el poder y la sangre que fue derramada por la patria. La capital es Moscú y los idiomas que se hablan viene siendo el ruso, que es el idioma oficial. La capital es Moscú y el idioma que se habla es el ruso como idioma oficial. La religión, hay una iglesia ortodoxa rusa, el Islam, el budaísmo y el judaísmo. La religión es una iglesia ortodoxa rusa, el Islam, el budismo y el judaísmo. La moneda viene siendo el rublo ruso, moneda, rublo ruso. La gastronomía es el pelmení y bebida típica, perdón, viene siendo el vodka, perdón. Iba a decir el licor antes, el vodka, el vodka. Entre los atractivos turísticos está el Kremlin en Moscú y está la Plaza Roja en Moscú. Ya, pues, tiene corazón. Por eso la financiación. Bueno, otra de las ciudades importantes está Moscú, está San Petersburgo, está Novosibirsk, está Ekaterimburgo, está Nizhny Novgorod, está Samara, Omsk y Kazán. Entre los hoteles más turísticos, o sea, que normalmente compran es el Hotel Nacional,
el Moscú Marriott Grand Hotel. El aeropuerto de es el aeropuerto Pikovo. Esto es algo muy importante dentro de Rusia, no sé si lo puedan notar, es el árbol geodésico de Struve, que viene siendo un conjunto monumental declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2005, conformado por una serie de 34 hitos o vértices para mediciones geodésicas, repartidos por 10 países de Europa del Norte y Oriental. Algo también muy importante es el folclore de la Federación de Rusia, que engloba lo que es la música folclórica, el teatro popular, la mitología, las tradiciones y en general la cultura no académica de este país. Otra de las cosas importantes o típicas es la vestimenta tradicional que usan las mujeres, que parece como un faldón así largo. Ustedes han de decir, eso es muy caliente y no, son muy frescas esas. Una tela delgada, nada más que se ponen una blusa abajo blanca y así andan todo el día. El clima es árido y desértico, en el sur frío, clima árido y desértico en el sur, frío en el norte. Sigue Indonesia. La capital de Indonesia es Yakarta. El idioma que se habla en Indonesia es el Bahasa Indonesia, que viene siendo de origen malayo. Y fue durante mucho tiempo la lengua de los comerciantes en las ciudades costeras y posee elementos del chino, del indio, del holandés y del inglés. Indonesia está conformada por 34 provincias, 5 de las cuales tienen un carácter especial. Cada provincia tiene su propia legislatura y gobernador. Las provincias se subdividen en regencias y ciudades, que a su vez se subdividen en subdistritos y pueblos. Esta es la bandera, lleva color rojo y lleva color blanco. El color rojizo de la bandera de Indonesia representa el valor que demuestra esta tierra y el color blanco se utiliza en esta bandera para ofrecer una imagen de pureza, como ocurre en muchas culturas. O sea, eso es pureza. La moneda es la rupia indonesia, que es equivalente a 0.0013 pesos mexicanos. Las religiones de Rusia es el Islam, el catolicismo, el protestantismo, el budismo y el hinduismo. Y el gobierno, Indonesia es una república con un sistema presidencial. El presidente puede servir un máximo de un periodo de 5 años consecutivos. Entre los atractivos turísticos está el lago Toba, que esta es la isla de Sumatra,
y es de origen volcánico. Tiene 30 kilómetros de ancho y 100 de largo. Se formó hace 70.000 años y es la caldera más grande de la Tierra. En el centro hay una isla llamada Pulau, Samosir, y a su vez contiene dos pequeños lagos. El Parque Nacional de Komodo está en la isla de Sunda y abarca también otros islotes más pequeños. Se llama así en honor al dragón de Komodo, el reptil más grande del mundo, que puede alcanzar los 3 metros de largo y pesar a 70 kilogramos. Son bastante pasivos y no ataca a los seres humanos, ya que se alimenta de animales muertos. Otro de los atractivos turísticos es el Parque Nacional Tangkung Puting, en la isla de Borneo. Es ideal para hacer ecoturismo, excursiones en barco, conocer la flora y la fauna. Y algunas de las especies son los orangutanes, los leopardos y los cocodrilos. Y aquí se hace mucho lo que es el senderismo. Otro de los atractivos muy turísticos es el Borobudur. Borobudur está a 40 kilómetros al noroeste de Yakarta y es el templo budista más famoso del mundo. Tardó 75 años en construirse y la obra finalizó en el siglo IX. Utilizando 2 millones de piedras, fue abandonado en el siglo XIV por razones misteriosas y la ceniza volcánica se encargó de taparlo. Otro de los atractivos turísticos es el Naquel, que este viene siendo, es el lugar más popular en Indonesia para hacer buceo y snorkel. Se pueden ver más del 70% de las especies de peces del Océano Pacífico. Es un viaje submarino y se debe de hacer entre abril y noviembre, que es cuando se aconseja viajar allá. Al hablar de la gastronomía está el bakini oeng o el gado gado. La bebida típica es el turak o tuak. Entre los museos turísticos está el Museo Nacional de Indonesia, está el Museo Yoli, está el Museo Sri Baduga, está el Museo Pos Indonesia, está la Bocha Observatory, está el Jakarta History Museum, está el Fine Art and Ceramics Museum, está el Museo Bahari, que es el Museo Marítimo, y el Guayán Museum o Museo de Títeres. En la vestimenta se acostumbra mucho el que vaya y normalmente así son colores muy llamativos, la ropa es muy llamativa. Ahora vamos a ver Tailandia. Al hablar un poco de la historia de Tailandia, comienza con la migración de los tailandeses en lo que hoy se conoce como Tailandia durante el primer milenio. Los tailandeses establecieron sus propios reinos, más prominentemente en el breve florecimiento de Sukhothai y de manera más duradera en el reino de Ayutthaya. La bandera de Tailandia está formada por 5 franjas horizontales, la altura de la franja azul, la central es de doble tamaño, y esto es respecto a las restantes. Los colores rojo, blanco y azul simbolizan la nación, la religión y el monarca. Al hablar de su división política, Tailandia se divide en 75 provincias, reunidas en 5 regiones: Bangkok,
aunque oficialmente no es una provincia, sino un área administrativa especial. Por lo general también se incluye como la 76ª provincia, y esto va a ser debido a que poseía la condición de provincia durante un tiempo. El nombre de cada provincia es el de su ciudad capital, siempre con el prefijo mueac o muac, para evitar confusión con la provincia. La capital viene siendo Bangkok. Bangkok inicialmente fue un pequeño centro comercial y aparte fue una comunidad portuaria que era llamada Bangkok. Viene siendo lugar de ciruelos oliváceos. Esto va sirviendo a la ciudad de Ayutthaya, ya que era la capital de Siam, hasta que cayera en manos de Birmania, y esto fue en el año de 1767. La religión es el budismo. La religión en Tailandia claramente mayoritaria es el budismo, con un 95% de seguidores. Y el budismo que se practica mayoritariamente en Tailandia es de la escuela Theravada. Era considerado por algunos como las enseñanzas originales de Buda. Me va a sacar de la reunión, jóvenes. Ahorita en 8 minutos se conectan, es la misma liga. Ya falta.